En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, lugar en el cual fue firmada el día de hoy la Ley Orgánica del Trabajo. Y precisamente el equipo de La Noticia consultó las reacciones generadas entre el equipo que se encargó de la redacción de este instrumento jurídico para conocer sus virtudes en pro de la clase trabajadora de nuestro país. Es una ley que se difiere de todas las que se habían hecho durante el siglo XX. Las leyes del siglo XX siempre surgieron por coyunturas de lucha de los trabajadores y el intento del Estado burgués para amainar esas luchas, ¿no?, dando algunas reivindicaciones amañadas, o en el caso del 97 una ley para flexibilizar todas las condiciones de trabajo del país y colocar las condiciones para instaurar el sistema neoliberal de dependencia del país y de saqueo del país. Ese fue el objetivo del año 97. Esta es la primera ley de tránsito hacia el socialismo, y así la concibió el presidente Chávez. La ley que el presidente Chávez acaba de firmar es la primera ley de tránsito al socialismo, porque no es una ley para defender a los trabajadores del capitalismo, no. Es una ley para garantizarle los derechos laborales, la estabilidad a los trabajadores, la distribución justa de la riqueza, el salario y los beneficios fundamentales para el desarrollo de su familia y su formación para el trabajo, su formación educativa, cultural, moral, en función de la construcción de un país desarrollado desde el punto de vista productivo, independiente, soberano, vía al socialismo. Así que quien pueda leer la ley, su estructura, captar desde el capítulo 1 del objeto de la ley, su filosofía, su concepción, verá que es la primera ley en función del socialismo. No es para defender a los trabajadores de la explotación capitalista, no, es para instalar las condiciones de trabajo que debe tener la clase obrera, los trabajadores como clase fundamental para la construcción del socialismo en función de un nuevo modelo social igualitario, de un nuevo modelo económico, productivo. Ese es el centro fundamental de la ley. Canciller, sobre el tema de la mujer, hay unos importantes avances que se han puesto en esta ley y que ponen a Venezuela a la vanguardia en el tema, por ejemplo, de la maternidad, porque solo Chile y Cuba tenían la extensión del postnatal a 6 meses. Pero además de eso hay una cantidad de otras medidas. ¿Qué impacto podría tener, por ejemplo, para las mujeres, incluso el sector informal, que ahora podrán contar con un... Claro, eso es un ejemplo, ¿no? En el caso de la protección de la maternidad, es la protección de la familia y además es la protección del futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y nietas e hijas. En ese caso, el presidente prolongó 2 meses el postnatal, llamado postnatal. Quiere decir que hoy, entre prenatal y postnatal, ahora son 6 meses y medio que tienen las mujeres venezolanas. Pero además se prolongó de 1 año hasta 2 años la inamovilidad laboral para padre y madre. Y además se amplió de media hora a hora y media el derecho que tienen para lactancia de sus hijos 2 veces al día. Cuando se está haciendo esto, fíjate tú que ahí salió inmediatamente los voceros de la oposición, del majunchismo, diciendo que de esta forma entonces no van a contratar a las mujeres a trabajar. ¿En qué sociedad? Cuando ellos opinan así es porque su mente podrida está metida en el capitalismo. No están pensando que vamos a una sociedad capitalista que va a ser más productiva que la actual, socialista, perdón, que va a ser más productiva que la actual sobre la base del respeto de los derechos de los trabajadores y sobre la base del derecho humano fundamental, que es el respeto a nuestras mujeres, que paren los niños y las niñas, ¿no?, el respeto a la familia. Sobre la base de derechos sociales consolidados y laborales es que se construye una sociedad de futuro, y la tecnología y la ciencia se pondrá al servicio del desarrollo económico y además una nueva disciplina de los trabajadores. Así que es fundamental lo que es la protección de la maternidad, de la familia. Es fundamental también en la ley, nos preguntaba, el nuevo modelo, el nuevo régimen de prestaciones sociales. Sobre eso se debatió muchísimo. Y quizás ahora venga un debate ya descarnado sobre estos temas. Ahora se ha tomado una decisión histórica, que es restituir el régimen llamado de recálculo, o sea, con el último salario y tomando en cuenta todos los años de servicio de la antigüedad. Y además esto se le agregó el llamado doblete, ante posibilidad de despidos no justificados. Se establece un régimen de estabilidad absoluta con algunos mecanismos de certificación de esa estabilidad. Y además, con el doblete se establece un régimen de estabilidad indirecta que llaman los expertos, ¿no?, en el sentido de que se encarece el despido injustificado, llamado antes, ahora llamado no justificado, lo cual da más garantía a los trabajadores para su estabilidad laboral. Sobre el régimen de prestaciones sociales es importante decir, los trabajadores se les va a seguir depositando, ¿no?, en su cuenta
su fideicomiso. El trabajador o los trabajadores deciden dónde, si quieren ir a un banco público o un banco privado. Y se va a crear un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales que le va a dar beneficios y garantías especiales a los trabajadores, y los trabajadores decidirán si quieren tener sus recursos de las prestaciones sociales en un banco X o lo quieren tener en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que será la gran garantía para que los trabajadores tengan además acceso a créditos, a beneficios especiales. ¿Esto para trabajadores públicos y privados? Únicamente Para todos los trabajadores. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, cuando se cree por ley, porque el mandato que da la ley firmada por el presidente, que se va a crear una ley especial para ese fondo. Cuando se cree, dentro de unos meses, los trabajadores podrán tomar la decisión de su cuenta, ponerla en el fondo, y tendrán acceso directo igualito. El trabajador que lo necesita, el 75%, para razones de familia, como se sabe, vivienda, estudio, salud, podrá, con los mecanismos normales que se utilizan, podrá acceder a el 75% de sus prestaciones sociales. Ahora, la gran diferencia va a ser que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, una vez que se cree, le va a dar una garantía especial, una protección especial. Jamás estará en juego su prestación social. Así que el sistema de prestaciones sociales incluye además los derechos adquiridos del depósito, ¿no?, de los 5 días mensuales. Ahora se va a hacer trimestral para que los trabajadores puedan ganar los aumentos salariales que se dan ahora más o menos semestral en Venezuela. El presidente Chávez siempre decretó un aumento en mayo y otro en septiembre, o sea que los trabajadores van a absorber en su prestación social de cada 3 meses los aumentos que se decreten. O sea que se diseñó muy bien el sistema de prestaciones sociales para que combinara, para que no se le quitara a ningún trabajador lo que podría ser los beneficios del sistema que se instauró, y además se reinstalara el sistema del cálculo con el último salario, con los años de servicio, 30 días por año de servicio, y además con el doblete para protegerle de manera especial. Y además con todos los mecanismos de protección y de aseguramiento para que sus prestaciones sociales sean prioridad. Por ejemplo, en el caso de quiebre legal o quiebre fraudulento, lo primero que protege esta ley son el salario y las prestaciones sociales de los trabajadores. No se podrá ir más ningún empresario maula con la cabulla en la pata. Tendrá que responder con sus bienes las prestaciones sociales y el salario de sus trabajadores. Sí, entonces quiere decir que esta ley está incluso blindada contra crisis de la economía mundial, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que cuando se va estableciendo los derechos sociales, es lo que le da anclaje a una sociedad para construir la justicia verdaderamente, la justicia social en este caso. El anclaje que construye, la estabilidad que construye desde el punto de vista social esta ley, es lo que va a permitir echar las bases para que la prosperidad y el desarrollo económico que nuestro país comienza a tener cada vez más, y el desarrollo futuro de una economía productiva, se ponga al servicio ¿de quién? De los trabajadores, del ser humano, de la sociedad, y no al servicio del capital. Esta ley le da la voltereta completa a lo que eran las antiguas leyes del trabajo. Aquí está el trabajador, la trabajadora, y el hecho social del trabajo como elemento central, beneficiario, tributario del gran esfuerzo de creación de riqueza nacional. Ministro, hay una preocupación en los sectores que trabajan para incluso en gobernaciones de oposición, porque ayer un gobernador de la oposición dijo que él no se hacía responsable del pago de las prestaciones una vez que se instalara el nuevo régimen. ¿Cuál es el mensaje que le da el gobierno a esos trabajadores que pudieran haber ser perjudicados por esta medida de usted? Bueno, en primer lugar, que ese gobernador irresponsable que lo revolcaron en las elecciones primarias esa de la derecha, tiene que atenerse a las leyes de la República. Es un irresponsable en primer lugar. Y si llegara él a desconocer sus obligaciones como gobernante regional hasta diciembre, que va a ser él en el Zulia, frente a los trabajadores, bueno, esta ley además crea mecanismos muy severos para que nuestro Ministerio del Trabajo, que va a ser transformado por esta ley, pueda aplicar la ley con sanciones muy severas que se crean ahí, y además con el uso de la ley, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Fuerza Pública, en los casos que haya que hacer valer los derechos de los trabajadores. Ya se acabó aquella época en que las inspectorías del trabajo eran casi ¿cómo llaman eso? Sí, ¿ah? Sí, un elefante blanco, que en algunos momentos funcionarios muy bien capacitados, pero no tenían los instrumentos. Hoy los van a tener para hacer valer, en el caso de este irresponsable Pablo Pérez, la ley. Tiene que respetar los derechos de los trabajadores. Y bueno, como el caso del Majunche también, que dijo que él no iba para la marcha el 1 de mayo,
porque él era empleador. Claro, la burguesía no marcha el 1 de mayo, eso está muy claro. Marcha la clase obrera revolucionaria, chavista, que es mayoría abrumadora en este país, gracias a este proceso revolucionario y gracias a estas leyes. Este paso que ha dado el comandante Hugo Chávez es un paso realmente que se pierde en la historia. Después de la Constitución bolivariana, este es el paso más importante. Quizás haya cosas todavía por mejorar, por pulir, pero llegará el momento histórico. Como dijo el presidente, llegó el momento histórico de esta ley, luego de tantos años de resistencia de la clase obrera. Llegará el momento histórico de nuevas normas más avanzadas. Solamente construyamos el país que hay que construir para que lleguen esos nuevos momentos históricos y sigamos avanzando en revolución con el comandante Chávez. Ahora se espera que la Ley Orgánica del Trabajo pase al Tribunal Supremo de Justicia, ente encargado de velar por su carácter orgánico. Luego de esto comenzará su entrada en vigencia, con lo cual se beneficiará a millones de trabajadores de nuestro país.